Hola, nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo y para seguir aprendiendo. Gracias por acompañarme una vez más. Hoy estamos para juntos estudiar acerca de un tema que de alguna manera nos afecta a todos en nuestra vida. ¿Cómo reaccionamos cuando otros nos atacan, cuando otros nos critican, cuando otros maldicen, cuando otros hablan a nuestras espaldas? Acompáñame en este video para juntos buscar en la Biblia, en la palabra de Dios, consejos que nos ayuden a lidiar con las críticas, con los chismes y con las cosas malintencionadas que otros dicen en contra de nosotros. En la Biblia hay una historia que se registra en el segundo libro de Samuel, el capítulo 16, y los versículos 9 en adelante. Y quiero leer, dice allí la palabra de Dios, segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le cortaré la cabeza. Estos diáconos de aquella época eran diáconos muy buenos, muy efectivos en la defensa del pastor, ¿no? Déjame ir y cortarle la cabeza. Ojalá que en tu iglesia no haya ningún diácono de ese tipo, ningún anciano de ese tipo que quiera ir y cortar la cabeza. El versículo 10 dice: el rey le respondió diciendo: ¿qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo hace? Versículo 11. Luego le dijo David a Abisai y a todos sus siervos: mirad, mi hijo salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadlo que maldiga, pues Jehová se lo ha mandado. ¿Acaso Jehová mire mi aflicción y cambie en bien sus maldiciones de hoy? La historia bíblica narra un momento crítico en la historia de David en su vida, quizás el más crítico, en el contexto de la rebelión de su hijo Absalón. Y allí, mientras David está tratando de ver cómo puede resolver, lidiar con esta rebelión, aparece Simei. Y Simei, que era un descendiente de Benjamín y no había sido muy leal a David, aparece allí lanzando maldiciones al rey David. En el versículo 7 dice: Simei lo maldecía diciendo: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Sus razones tendría Simei para lanzar estos ataques contra David. En el versículo 8 le dice: Jehová te ha dado el pago por toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Has sido sorprendido en tu maldad porque eres un hombre sanguinario. ¿Cómo nosotros manejamos en nuestra vida situaciones como estas, como la que tuvo que manejar David? En primer lugar, ¿sería real la acusación que estaba recibiendo David de parte de Simei? En segundo lugar, tenemos que entender también que David era un hombre con todo el poder a su disposición. Si él decía sí, allí vimos, dice la palabra, que Abisai estaba dispuesto a ir y cortarle la cabeza. Ahora, ¿era verdad la calumnia que estaba recibiendo David? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué crees tú? ¿Era David un hombre perverso y sanguinario? Probablemente muchos de ustedes digan: sí, estoy de acuerdo con Simei. Bueno, Elena G. de White, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 726, escribió lo siguiente, hablando ella de esta misma historia. Simei estaba bajo la inspiración de Satanás. Volcó su odio contra el hombre a quien Dios había ya castigado, David en este caso. Y el espíritu que induce al hombre, ya hablando ella de todos nosotros, a pisotear, a vilipendiar o afligir al que está atribulado, es el espíritu de Satanás. Qué tremendo. Así que allí estaba esta calumnia. Quizás Simei tenía parte de razón. David, una de las cosas que quizás, vamos a decir, sí estuvieron presentes en su vida, fue un hombre que en muchos momentos en su vida se mostró un poco sanguinario, no perverso, pero sí fue un poquito fuerte. Pero Simei ahora estaba tratando de causar en David una aflicción mayor, cuando David ya tenía suficiente con la rebelión de su hijo, que en otro lugar la Biblia nos dice que David solamente lo que estaba era recogiendo consecuencias de decisiones negativas que David había tomado en el pasado en su vida. Ahora, ¿cómo reaccionó David? Mira, interesante, en los versículos
11 y 12 está la reacción de David. David le dijo a Abisai y a todos sus siervos, mirad, si mi hijo, dice David, que salió de mis entrañas, acecha mi vida, o sea, quiere acabar conmigo, ¿cuánto más yo voy a esperar bondad de este, que no es hijo mío, sino es hijo de Benjamín? Dejadlo que maldiga, pues quién sabe, y Jehová le ha mandado que maldiga. ¿Acaso Jehová mire mi aflicción y cambie en bien sus maldiciones de hoy? Cuando una persona habla mal de ti, ¿cómo te sientes? Cuando una persona levanta una calumnia en tu contra, cuando una persona te critica, es difícil. Puede ser que sea verdad o que sea mentira. Pero yo quiero compartir contigo algunos consejos para manejar la crítica, el ataque de otros hacia con nosotros. En primer lugar, hay 3 preguntas que debemos hacernos. La primera es, ¿la crítica que me lanzan, lo que están diciendo de mí, tiene un propósito constructivo o destructivo? Esto lo hemos escuchado muchas veces. Nosotros podemos ser capaces de definir cuando alguien dice algo que lleva el propósito de destruirnos y cuando alguien está diciendo algo con el propósito de hacernos un bien. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos ante cualquier crítica y ataque de otra persona. ¿Lo está haciendo porque me quiere ayudar o realmente me quiere destruir? La segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo Dios quiere que yo responda? ¿Cómo Dios quiere que yo responda? Ahora, no nos inventemos cosas, porque ya Dios en su palabra, en la Biblia, Dios nos ha dicho cómo debemos responder ante los insultos de otros. Si queremos ser totalmente bíblicos y radicales como lo fue Jesús, tenemos que recordar que Jesús dijo allí que cuando te den una mejilla, debes poner la otra. Y ese mismo Jesús que tú y yo decimos que seguimos, ese mismo Jesús dice que debemos amar aún hasta nuestros enemigos. Así que la pregunta, ¿qué espera Dios que yo haga? ¿Cómo espera Dios que yo responda? Yo creo que ya esa pregunta está contestada en la palabra de Dios, pero debemos hacernos siempre esa pregunta. La tercera pregunta que podemos hacernos es ¿qué yo puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo esto me puede aportar algo para mejorar en mi vida? Porque quizás yo de alguna manera di pie para que la gente me lanzara esa crítica o ese ataque. Hay un dicho por ahí que dice que cuando el río suena es porque algo trae. Y casi siempre ese dicho es cierto. Quizás David no era tan santo y se había ganado en parte estos ataques de Simei. Así que muchas veces podemos aprender de cosas, de errores que hemos cometido para que nos sirvan para el futuro. Ahora, está la parte de cuando conocemos que alguien habla mal de nosotros. Aquí en el caso de este pasaje de la Biblia, Simei enfrentó a David delante de otros, enfrente de todo el mundo. Sería bueno que nosotros, cuando creamos que es el momento de ir y hablar con esa persona, lo hagamos siempre en privado. No respondas de la misma manera en que como el otro te está atacando. Si alguien te ataca en público, tú ve a él en privado. Tranquilo. En público, calla, vete, ora, cálmate y después busca a la persona en privado. Nunca vayas a hablar con una tercera persona sobre esa persona. No vayas tú también a caer en el mismo error, a ponerte a hablar mal de esa persona. En el versículo 12, David presenta la posibilidad de que si él presenta su caso a Dios, Dios va a bendecirlo aún en medio de la maldición. El versículo 12, David dijo, ¿acaso Jehová mire mi aflicción y cambie en bien sus maldiciones de hoy? Siempre que alguien nos ataca, que alguien nos critica, que alguien desea mal para nosotros, siempre es una estrategia excelente y debiera ser la primera estrategia de cada hijo de Dios, buscar a Dios para que sea Él el que me defienda. Buscar a Dios para que sea Él el que lleve adelante esta batalla. Poner mi solución en las manos de Dios. Aquí entra un poco el debate de siempre de hasta dónde llega la soberanía de Dios. Si Dios lo controla absolutamente todo o hay una parte que está bajo el control de nuestras decisiones. Obviamente, según lo que nos enseña la palabra de Dios, muchas cosas realmente suceden como resultado de nuestras decisiones, sean buenas o malas. Pero por encima de eso, también la palabra de Dios enseña que Dios siempre está al control de aquellos que se ponen en sus manos. En otras palabras, quizás Dios no es el responsable Dios no mandó a esa persona, Dios no mandó a Simei. Aunque dice David, a lo mejor Jehová lo mandó, no creo que Jehová haya mandado a Simei a hablar mal en contra de David. No creo que Dios estaba detrás de eso. Pero una cosa sí es cierta, y es que la bendición que podía venir como resultado de esa maldición, sí Dios iba a estar detrás de eso. Dios no es el responsable de lo malo que te sucede en la vida o de lo malo que te está sucediendo ahora mismo. Pero yo quiero decirte, Dios sí puede ser el responsable hoy mismo de que comiencen a sucederte mejores cosas si tan solo tú te pones en sus manos. Elena G. de White escribió también
en esta historia, comentando esta historia en el libro Patriarcas y Profetas, ya te dije, la página 727, ella escribió lo siguiente: ¿cuántos pocos soportarían la reprensión y la retribución con la paciencia y la fortaleza que David manifestó? Ciertamente, cuando alguien habla mal de nosotros o nos critica, casi siempre nosotros, nuestra tendencia humana natural es responder de la misma manera o peor. Pero qué bueno es que hoy podamos tranquilizarnos, podamos estar tranquilos y podamos, como David, poner el caso en las manos de Dios. Entender que no todo el mundo va a estar contento a nuestro alrededor. Siempre va a haber gente que te va a criticar. Tú no vives en un mundo perfecto. Yo siempre digo que nosotros, y más aquellos que queremos ir al reino de los cielos, la Biblia dice que tenemos que soportarnos unos a los otros. Tenemos que sobrellevar las cargas unos a los otros. Tú tienes que saber que tus hermanos en algún momento se van a equivocar en tu contra, porque no son perfectos. Y debes estar preparado para que cuando eso suceda, puedas tú responder apropiadamente. Recuerda, todo el mundo tiene una opinión y la opinión de otros va a ser quizás diferente a la tuya. No por eso tienes que incomodarte, ni por eso tienes que irte de la iglesia, ni por eso tienes que ya decir Dios me abandonó. Recuerda también que hay personas que nada las hace feliz. Hay personas que por más que les llames, que les hables, por más que tú le hagas favores, nunca van a estar felices. No te pongas en su contra. Ora por ellas. Como David, mantente tranquilo, mantente calmado y pon el caso en las manos de Dios, para que Dios sea el que juzgue tu caso. Quiero terminar este video citando al príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, cuando él dijo lo siguiente, y estoy parafraseando del inglés: haz que tu amigo te haga ver cuáles son tus faltas. O mejor aún, dale la bienvenida a un enemigo que te observará con atención y te perseguirá salvajemente. ¡Qué bendición!, dijo Spurgeon, es para un hombre sabio alguien que lo critique de manera irritante. Y qué molestia es esto para los tontos. Gracias por acompañarme. Gracias por seguir aquí en este canal donde seguimos compartiendo mensajes que nos ayudan a ser mejores personas. Si no te has suscrito, recuerda suscribirte. Comparte este video. Un saludo. Dios te bendiga. Nos encontraremos pronto nuevamente con un nuevo video.